es bastante lamentable que muchos de las personas que entrevistamos hablan de que se debe al éxito, se debe también a la complejidad de denunciar en televisión. Guauito, ¿esto siempre ha tenido relación con la temporada En su propia trampa o tiene algún antecedente anterior? No, a ver, tenemos que recordar que Emilio también trabaja y mucho tiempo trabajó en Contacto, este programa de reportaje, periodismo duro, como le gusta llamar a alguna gente. Y justamente estas amenazas nacen ahí, en un reportaje que él hace en Contacto, y ahí es cuando empieza a recibir distintos tipos de llamados a su casa, entre ellos uno que contesta a su hijo, como explicaba en la nota, donde lo amenazan de muerte prácticamente a él y a su familia. Y es por eso este mensaje de texto dramático que emite el hijo de Emilio diciéndole: oye, si el día de mañana nos sucede algo va a ser tu culpa. Porque de alguna forma son los costos que Emilio está asumiendo desde su trabajo periodístico desde la época de Contacto. Recordemos que ahora él conduce Contacto, pero antes él era un periodista en terreno. De ahí que parte todo esto, más que su propia trampa. Es bien complicado lo que le sucede finalmente al tío Emilio, porque ahora ellos desenmascaran a los agresores, a toda esta gente, y es, perdón, la venganza de las víctimas, supuestamente. Así se llama el capítulo de En su propia trampa. Pero ahora, ¿cuál es la venganza que tienen las víctimas hacia el tío Emilio? También es un tema. Oye, y en ese sentido, José, Conti, gracias por tus datos, ¿debería tener un resguardo policial, ser protegido de alguna forma por el propio canal ante ese tipo de situaciones? Yo creo que de verdad le estamos poniendo mucho, porque para los periodistas buenos, para los periodistas serios, las amenazas son básicamente como una medalla de oro a la larga. Onda, de hecho, cuando vienen estos rankings así como ¿cuál es el mejor periodista? Y la gente dice, no sé, dime Soledad Neto. Podríamos preguntarle, Soledad Neto, ¿usted tiene alguna amenaza de alguien? Y eso finalmente quiere decir que un periodista se atrevió a meterse en la cloaca. Ahora, respecto de esto de que el hijo llegue y le dice, que me parece muy dramático, de hecho que Emilio Sutherland lo haya comentado, que el hijo le dice: papá, por tu culpa nos van a matar. Yo creo que a esa frase hay que, no sé, yo creo que ahí hay un problema padre-hijo que es mucho más profundo que esto, porque yo jamás le diría a mi papá: por tu culpa me van a matar, aunque fuera verdad. Porque claro, uno no lo dice, sobre todo si es la pega de tu papá. Piensa, José Miguel, que la llamada la recibe el mismo hijo. Es él quien en su casa, porque es un llamado que originan a la casa de Emilio. Y él responde, entonces se asusta en ese momento. No, porque le dicen: oye, tu papá se está metiendo con los grandes. Recordemos que ahora, en esta temporada, En su propia trampa, Emilio de alguna forma desenmascara a los pequeños criminales, a los pequeños villanos. Pero en Contacto estamos hablando de que él se metía con los poderosos. Les puedo contar un dato que me está llegando en este minuto a Canal 13. Cuéntelo, por favor. Anoche el tío Emilio nuevamente recibió una amenaza y está muy preocupado. O sea, no han sido hace tiempo tampoco, sino que anoche, cuando estaba en el capítulo En su propia trampa, sonó su teléfono y nuevamente recibió otra amenaza. Sí, por favor, Felipe. Yo creo que está bien ser valiente, yo creo que él es súper valiente, hace un periodismo de denuncia, audaz, pero yo creo que no hay que poner en riesgo a la familia. Yo creo que cuando ya empezaría a poner en riesgo a su familia, creo que se equivoca y debería no hacerlo. Pero están los carabineros también, los carabineros, los bomberos. ¿Cómo poner en riesgo a su familia por hacer estas denuncias? Oye, pero ¿sabes lo que pasa? No solamente estas llamadas de las que estábamos comentando recién, sino que se saben muchísimos más antecedentes, situaciones incómodas que le han pasado a Emilio Sutherland, que se las vamos a relatar a continuación. Pero quiero invitarlos que revisemos unas declaraciones, algunas cuñitas para ustedes en la casa acerca de toda esta polémica que realmente está agarrando ribetes insospechados. Con lo de Contacto se está poniendo un poco, de alguna manera, pagando lo que estaba al debe, porque estamos viendo mucho pillo, como el Pepito paga doble y ese tipo de cosas, más que otro tipo de denuncia e investigación que uno espera del periodismo, porque ya En su propia trampa, un poco, a mí me parece un programa de humor. Bueno, nada, pues me parece que es parte de los riesgos. Yo no creo que estemos en un estado de cosas en la cual los periodistas, afortunadamente, en el Chile de hoy, afortunadamente, no ocurren estas cosas de que un periodista haya puesto en riesgo su vida por el ejercicio del periodismo en Chile. El costo de ser el tío Emilio y el costo de hacer un programa donde se denuncia esta serie de personajes tan siniestro. Y bueno, su programa es muy exitoso por lo demás. Creo que finalmente es como consecuencia del éxito, de la fama. Ojalá lo tuviera relacionado a gente con más poder. A mí me gustaría verlo.
Tú entiendes que obviamente el destapar a la luz pública muchas cosas de las que ocurren en nuestro entorno y que hacemos caso omiso, cambiamos la mirada o que no sé, o que no le damos importancia, yo creo que por su parte es muy valiente. Me parece que hay que tener resguardo, hay que ser inteligente, hacer las denuncias. Me imagino que él tendrá los antecedentes. Existe el Ministerio Público, existe Carabineros, la Policía de Investigaciones, las instituciones funcionan en este país, así que yo por ahí lo vería. Sí, obvio, o sea, terrible. Más allá de todo lo que vamos a hacer de chistes, comentar sobre él y su programa, debe ser tremendo. Tremendo. No debería tener él como protección policial, porque finalmente hay gente que no le tiene buena. Yo pienso que es el costo de, pero antes de él haber tomado la decisión de hacer este proyecto, lo tiene que haber pensado. Y si le gusta, entonces está bien. Y ante Emilio, pues obviamente que en un momento dado tenga el salvorresguardo también del canal, que ya que son programas que tienen éxito, pues que sepan defenderle tampoco, vamos a decir que le vayan a dejar suelto y en el día a día, que es muy complicado. Bueno, es muy propio de los chantas que él descubre funcionar en base a las amenazas y las agresiones. Pero yo creo que no hay que claudicar en ese trabajo. Son pegas periodísticas que descubren irregularidades, injusticias, que es necesario hacerlas. Y más encima de un modo entretenido, que también es la clave. La denuncia, el éxito, el amar el periodismo son claves para los que ejercemos esta profesión y sin duda yo creo que es parte de nuestra esencia, ¿no? La farándula también en algunos casos, en mucho menor proporción, también recibe amenazas. Sí. En mi caso, en los años que yo también estaba animando programas, muchas veces nos llamaban famosos para que sacáramos notas del aire, haciendo peticiones realmente fuertes, incluso llegando a los niveles más altos ejecutivos del canal, en tonos no muy amistosos. A mí me han amenazado de muerte. Sí. Ya, pero disculpa que sea pesado en este sentido, pero a ver si podemos debatir. A mí me parece que la gente en Ciper, por ejemplo, debe estar muerta de la risa viendo esto, porque en Ciper llegan día por medio las fuerzas policiales, por ejemplo, a tocar la puerta para que abran, para llevarse los computadores porque los están investigando. O sea, de verdad en las oficinas donde trabajan periodistas y no relacionadores públicos glorificados, que creo que es lo que son la mayor parte del periodismo en este país, en mi opinión, los periodistas en serio reciben amenazas día por medio. Mira, por ejemplo, la corresponsal jefa de guerra de la NBC se fue a Afganistán con su guagua de 2 meses. Entonces los periodistas de Irresponsable. Bueno, También es irresponsable esa mujer, porque ya, pero arriesga la vida de su hijo por informar. Sí, y lo que prefiere la vida del hijo que andar informando. Estoy absolutamente de acuerdo con Felipe. bueno, Sí, pero lo que pasa es que hay otras personas. No la tomemos como ejemplo a esa mujer. Perdónenme, hay personas que asumen Mala madre. Hay personas que asumen Mal ejemplo. hay personas que asumen la responsabilidad de llevarle a la gente la verdad, finalmente, y esa verdad que no se la mostraría a nadie Ya, a pero la ¿cuál es larga. el límite? ¿Cuál es el límite del tema? Sobre todo Cada que uno se lo pone. Sobre todo Lo el que tío pa- Emilio se mete con puros delincuentes, pura gente mala, puros estafadores. Entonces, claramente, quieren cobrar venganza. Entonces, ¿cuál es el límite de él? ¿La Ponte, familia, si tú- la pega? ¿Cuál? Ese La es el verdad, tema, ese es el tema, porque La si él... comunidad, el bien común, no son esas cosas que finalmente la gente que no es egoísta pone por sobre. Sí, los José Miguel, intereses pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que probablemente a él no le afecta tanto si esta amenaza le llega a Canal 13, por ejemplo, que es su lugar de trabajo. Si la amenaza se la hacen a él saliendo del canal. Pero cuando la amenaza llega a tu teléfono privado, cuando llega a tu casa, eso es distinto. Eso es distinto porque están atacando a toda tu familia. Entonces ahí tú dices, bueno, yo estoy asumiendo un costo de informar, de investigar, de desbaratar ciertas redes de narcotráfico, no sé, de delincuentes. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde queda mi familia? Por eso ¿Sabes en lo que este país pasa? el periodismo nunca mueve el piso de nada a la Te larga. digo cuál es el real meollo y no sé si ustedes en la casa piensan igual que yo. Yo siento que acá hay una sociedad que está al debe con el tema de la justicia. Nosotros de verdad como chilenos nos sentimos vulnerados en un montón de situaciones en relación a la delincuencia, en relación al hurto y él, a través de un medio de comunicación, ejerce un rol que de verdad no le compete a un periodista ni a un programa de televisión. Le compete a un poder judicial denunciar, pero en definitiva él se lleva todos los costos Sí. porque las organizaciones no están A funcionando. mí me parece que no podemos poner a los periodistas en una posición de que a ellos no les compete hacer justicia porque justamente los periodistas estudian periodismo en parte para ayudar a que las cosas sean más justas. A mí me parece que esta discusión respecto del último programa de este gallo que agredía a las mujeres, todo el mundo, la televisión no tiene que hacer justicia. Disculpa, si este gallo está suelto es por culpa de la justicia. Porque El lo rigor, dejó disculpa. libre, Y porque con esto pidió termino. disculpa. Ese programa en su propia trampa, en el fondo, es un comentario sobre nuestra justicia, no es un comentario sobre nuestros delincuentes a la larga. Cuando termina y dice, este tipo salió libre, todos nos quedamos con la boca abierta y nos quedamos dormidos con la sensación de que la justicia no funciona. Entonces, dejemos de tener a este gallo como chivo expiatorio. ¿Saben qué me da la sensación? Que en este país cuando alguien denuncia algo, termina como le disparan a él. Aquí hay que denunciar las cosas por formulario.
Se fijan, aquí hay que hacer las cosas de una manera. El periodismo funciona de una manera, el arte funciona de una manera. Y mientras no haya gente que expanda los horizontes, no vamos a avanzar. Pero a veces dan pena los propios delincuentes, porque a veces son ¿Cómo dan gente- pena? Sí, porque a veces son gente súper pobre. Por ejemplo, ayer yo me tocó ver el programa en que había un epiléptico. Sí. Y se hacía el epiléptico Un falso epiléptico. falso epiléptico. Se hacía el epiléptico 4 veces al día. Una persona que se hace el epiléptico 4 veces al día, desgaste. que se tiene que azotar, que tiene que fingir que tiene espuma, es casi más epiléptico que un epiléptico. O sea, tiene alguna otra enfermedad esa persona. Y ayer lo humillaban también. Yo siento que obviamente que el gallo está haciendo algo malo, es un delincuente, pero igual da pena un poco ver eso. Pero Felipe, ¿cómo te va a dar pena? Perdón, ¿cómo te va a dar pena alguien que está engañando a la gente, que está ganando plata a costa? O sea, mucha Pero gente... alguna tara tenía también él. A ver, yo conozco una persona que le dio pena, una estudiante que llega, le da pena y le pasa 3 lucas. ¿Tú sabes lo que son 3 lucas realmente para una estudiante? Pero Sí, Y pero le ¿sabes digo, lo que "Oy, pasa? A lo que va pobrecito, Felipe, da yo le pena". encuentro un No. poco de razón. Que A lo que va trabaje. es que la televisión es la indicada, y lo discutíamos el otro día, es la indicada en su propia trampa para castigar. Ese es el tema, porque ellos están ahí poniendo en la palestra, ¿cierto? A los posibles delincuentes, los están juzgando, pero también los están castigando. Yo Yo creo no que sé sí. si ese sea el rol de su propia trampa, de empezar a castigar a la gente. Yo creo que sí. ¿Sabes lo que pasa, Huevito? Yo creo que vivimos en una sociedad que nadie se mete, nadie tiene problemas, nadie se quiere meter en problemas, nadie quiere decir nada, todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Entonces, si seguimos así, es como que todo esto va para un camino bastante malo. O sea, no te metas con un narcotraficante porque sabes perfectamente que vas a Te va a ir mal. atentar. Claro, te va a ir muy mal, va a atentar contra ti o contra tu familia o todo ese tipo de cosas. Cuando uno estudia periodismo, tengo entendido que uno sabe perfectamente a lo que va. Y sabe perfectamente a lo que se va a someter, a lo que va a tener, obviamente como beneficio y como contracara también. Lo que Pero puede sigo venir en insistiendo, contra. lo que te Sí, sometes ya sabiendo tú, que no tú tu quieres. familia. Pero espérate Mira, un poco, cuando uno tiene una familia, puede ser muy Eso profesional es. y todo, pero si tenés hijos, ahí el nivel de culpa que puede llegar a sentir si le llega, ni Dios quiera, a pasar algo a uno de sus hijos, entonces en algún minuto yo creo que lo pones en la balanza. Porque Pero puede ser muy perfectamente, Pero pero espérate. es que Emilio cuando empezó todo esto sabía perfectamente que no se iban a meter con él. O sea, es un narcotraficante, no Ya, se pero va a poner ¿qué a culpa? pensar no me voy a meter con el hijo, no, todo lo Con ese contrario. argumento, entonces no podrían haber alcaldesas o alcaldes, por ejemplo, en comunas absolutamente peligrosas porque las alcaldesas pensarían en su familia. Tampoco estarían como... ¿Se acuerdan cuando esta noticia de esta galla que se transformó en alcaldesa de un barrio de narcotraficantes donde mataban a todo el mundo? Nos dice, qué bueno que esta galla finalmente se atrevió. Necesitamos gente así, gente que en rigor a veces no piensa en su familia y piensa en una comunidad más grande. Si no, esas comunidades más grandes nunca van a tener a gente que las vaya a salvar. Bueno, a mí lo que también me sorprende es como para cerrar este tema, es que la Corte de Apelaciones sí aceptó el recurso de protección de este falso cura que por 30 años ejerció ese cargo, digamos, y acepta y lucró a través de la fe, acepta el recurso de protección del sacerdote para que esta nota no se emita ayer por la noche en Canal 13. Entonces la justicia sirve para taparle los delitos a la gente que no corresponde. Bueno, a mí ese es un tema que me toca muy de cerca y me pone de muy mal genio.